Y bueno, la obra que tenemos hoy sobre la mesa para nuestra exploración propone un cambio de paradigma de los que obligan a replantearse muchas cosas. Desde luego que sí. Hoy vamos a adentrarnos en El poder de la intención, del Dr. Wayne Way Dyer. Y, la verdad, confieso que al leer nuestras fuentes para preparar este análisis, me he topado con una perspectiva que choca frontalmente con lo que nos han enseñado siempre. Totalmente. Rompe esquemas. Es que durante años, la cultura del esfuerzo nos ha vendido que la intención es sinónimo de una fuerza de voluntad férrea. Esa actitud de no rendirse jamás, de apretar los dientes y empujar con todas las fuerzas para alcanzar una meta. Pero el texto de Dyer plantea algo radicalmente distinto. Sí, le da la vuelta por completo. Exacto. Sugiere que la intención no es algo que hacemos desde nuestro esfuerzo individual, sino un campo de energía universal, invisible y creador, del que todos formamos parte. Y como aprendiz en estos temas, la verdad es que me deja asombrado. Es un punto de partida fascinante, claro. Y sobre todo si contextualizamos la propia evolución del autor. Porque para comprender el peso de este análisis hay que recordar de dónde viene, Wayne Dyer. Quedo siempre habló de energías universales, claro. Exactamente. Él comenzó su carrera como un psicólogo de corte muy clásico, muy convencional. Alcanzó la fama mundial en los años 70, con Tus zonas erróneas. Un exitazo de ventas. Un éxito masivo, sí. Pero era un libro con un enfoque puramente terrenal, práctico y estrictamente psicológico. Sin embargo, en la obra que abordamos hoy, nos encontramos con alguien que, ha transitado hacia un rol de maestro espiritual. Es un salto enorme. Lo es. Y empieza a integrar conceptos de tradiciones filosóficas y ancestrales. Y lo interesante es que este salto no ocurre por casualidad. Según relata el propio Dyer en el texto, la idea central de este libro cristaliza de una forma muy particular. Sí, justo antes de una operación, ¿verdad? Eso es. Justo antes de someterse a una cirugía cardíaca, lee una frase del antropólogo Carlos Castaneda sobre cómo los chamanes mesoamericanos concebían el propósito. Claro, menciona que para esos chamanes la intención no era una meta en una agenda, sino una fuerza omnipresente en el universo. Cuando la llamaban, ésta simplemente acudía. Esa es la clave. Y esa imagen le acompañó hasta el quirófano y transformó su visión por completo. Y precisamente por eso, la misión de nuestra inmersión profunda de hoy, para todas las mentes curiosas que nos acompañan, es desentrañar cómo funciona teóricamente esta conexión. Porque hace falta aterrizarlo. Claro, queremos diseccionar qué es exactamente esta energía universal, según el autor, y trazar una línea muy clara para diferenciar lo que Dyer llama intención del simple y superficial pensamiento positivo que a veces, peca de ingenuo. Totalmente de acuerdo. Porque a nivel personal, leer que no todo depende del esfuerzo agotador de uno mismo resulta increíblemente liberador. Te quita un peso de encima. Pero al mismo tiempo intimida bastante. Representa esa intuición que mucha gente tiene de que existe un orden mayor, pero hace falta un anclaje lógico para no quedarse en pura fantasía. Y para proporcionar ese anclaje analítico que pide a gritos nuestra mente racional, el autor recurre a ejemplos de la naturaleza. Ilustran muy bien qué es exactamente este campo de energía. A ver, cuéntanos. La premisa es que no estamos hablando de magia, sino de una inteligencia organizadora intrínseca. El ejemplo más ilustrativo que utiliza Dyer es el de una bellota. La semilla del roble. Exacto. Una bellota no tiene cerebro, no tiene sistema nervioso, ni tampoco tiene fuerza de voluntad para, digamos, hacer un plan estratégico a 5 años. Desde luego que no. Sin embargo, contiene una intención infalible en su interior, que es la de convertirse en un roble. No hay posibilidad de que esa bellota se convierta en una calabaza o en un rosal. Lo mismo ocurre con la flor del manzano, que se manifiesta invariablemente como una manzana. Claro. Tiene sentido. La argumentación del libro sostiene que todo en el mundo natural emana de esa misma fuente inteligente, incluyéndonos a nosotros. Es una perspectiva audaz y la analogía de la bellota es muy poética. Pero te confieso que me genera cierta resistencia lógica. A ver, ¿es normal? O sea, entiendo que una semilla tiene un código genético, pero dar el salto a afirmar que existe una especie de intención universal flotando en el ambiente... Suena abstracto. Sí. ¿Cómo argumenta Dyer que esto no es solo una metáfora literaria muy bien construida? ¿En qué se basa para afirmar que realmente podemos, de alguna manera, conectarnos a esa energía? Porque yo necesito saber que no me lo estoy imaginando,
Esa es la duda crítica fundamental frente a este tipo de textos, y estoy segura de que muchos se preguntan lo mismo. Para sostener su argumento, Dyer busca respaldo en interpretaciones de la física cuántica. Palabras mayores. Sí, cita a figuras históricas como Max Planck y al físico teórico David Bohm. Bohm teorizaba que toda la fuerza ordenadora del universo está presente en una realidad subyacente, un terreno invisible que él llamaba el orden implicado. El orden implicado. Vale. Y Dyer rescata el discurso de Planck al recibir el premio Nobel, donde afirmaba que la materia como tal no existe de forma aislada, sino que se origina por una fuerza detrás de la cual debe haber una mente consciente e inteligente. O sea que se apoya en la idea de que, si miramos de cerca la materia, esta desaparece. Exactamente. El argumento es que si descomponemos cualquier objeto sólido en un acelerador de partículas, pasando de moléculas a átomos, de átomos a electrones y de ahí a partículas subatómicas, al final del todo no encontramos cosas sólidas. ¿Y qué queda entonces? Lo que queda, según esta interpretación, es energía sin forma, vibrando a velocidades vertiginosas. Dyer toma este concepto científico y le da una dimensión espiritual. Entiendo por dónde va. Aceptamos, como propone el autor, que esta fuerza creadora y organizadora está literalmente en todas partes, en cada partícula de nuestro entorno y de nosotros mismos, pues surge una contradicción enorme. Sí, la de siempre. Claro, porque la experiencia diaria de tanta gente es de lucha, de agotamiento, de sentir que el universo está en su contra. Si estamos hechos de esa misma energía, ¿cómo es que nos sentimos tan dolorosamente desconectados de ella? Y aquí es donde el libro pasa de la teoría física a la psicología existencial. La respuesta que ofrece Dyer a esa desconexión es, en una sola palabra, el ego. El famoso ego. Argumenta que el ser humano, a diferencia de la bellota o del manzano, ha desarrollado una construcción mental sobre su propia identidad que actúa como una barrera. El ego establece nuestra identidad basándose en la separación. ¿Cómo funciona eso exactamente? El libro identifica 6 creencias limitantes principales que operan desde el ego. Creer que soy lo que tengo, que soy lo que hago o que soy lo que los demás piensan de mí. Esa última nos atrapa a casi todos. Desde luego. Y a estas se suman creer que estoy separado de los demás, separado de lo que me falta y, finalmente, separado de esa fuente o inteligencia universal. Madre mía, es un muro tremendo. Lo es. Según la obra, mientras el ego lleve el volante alimentado por estas ilusiones de separación, desactivamos nuestra capacidad natural de fluir con la intención. Me parece brillante cómo lo aterriza, porque desmonta por completo la obsesión moderna por el estatus o la productividad constante. Sí, nos quita la venda. Y fíjate, para ilustrar cómo superar esa desconexión del ego, Dyer utiliza una imagen mental muy gráfica y, la verdad, muy entrañable. La correa del trolebús. Ay, me encanta esa historia. Es genial. Cuenta un recuerdo de su infancia en Detroit cuando viajaba en trolebús con su madre. Siendo un niño muy pequeño, miraba hacia arriba y veía esas correas colgando del techo a las que solo llegaban los adultos para no caerse. Claro, a él le pillaban lejísimos. Exacto. Entonces él fantaseaba con ser lo suficientemente ligero como para flotar, agarrarse a esa correa y dejar que el trolebús lo llevara seguro a su destino sin tener que hacer ningún esfuerzo. Es una analogía fantástica para explicar el concepto espiritual de la entrega o la rendición. Totalmente. De adulto, Dyer propone utilizar esta misma imagen visual en momentos de crisis. O de estrés máximo. Justo. Cuando el ego nos inunda de ansiedad o de esa necesidad de controlarlo absolutamente todo, sugiere cerrar los ojos e imaginar que flotamos. Alzamos la mano y nos agarramos a esa correa invisible de la intención. Soltar el control. El objetivo es dejar que esa fuerza mayor nos guíe hacia nuestro propósito, en lugar de intentar empujar nosotros solos un vehículo de toneladas usando únicamente la fuerza bruta del ego. Y fíjate que esta analogía de dejarse llevar introduce inmediatamente un debate filosófico profundo que Dyer no esquiva. ¿A qué te refieres? A que si la propuesta es soltar el control y dejar que un campo de intención organice las cosas, la pregunta lógica que a uno le viene a la cabeza es, bueno, ¿dónde queda entonces nuestro libre albedrío? Claro, somos simples pasajeros sin voz ni voto. Exacto. Pero la obra resuelve esta paradoja reformulando qué significa realmente la libertad. El libre albedrío no consistiría en la capacidad de crear la realidad de la nada, aislados del universo. Vale. Consistiría en la capacidad de elegir nuestra conexión. Tienes la libertad de agarrarte a la correa del trolebús y fluir.
O tienes la libertad de soltarte, quedarte en el suelo e intentar empujar el trolebús con tus propias manos. Asumiendo todo el estrés y la frustración que eso conlleva. Eso es tu elección. Menudo cambio de chip. Esa reformulación cambia las reglas del juego por completo. No se trata de pasividad, sino de elegir conscientemente desde dónde operamos. Esa es la clave. Ahora bien, para quienes nos están prestando su tiempo hoy y quieren saber cómo es exactamente esa corriente a la que uno se agarra, el libro no lo deja en la ambigüedad, ¿verdad? No, en absoluto. Dwyer traza un mapa muy detallado al que denomina las 7 caras de la intención. Sí, son 7 atributos fundamentales: creatividad, bondad, amor, belleza, expansión, abundancia ilimitada y receptividad. Detenernos en estas 7 caras me parece vital. Es absolutamente vital, porque es aquí donde la teoría de Dwyer se separa diametralmente del movimiento del pensamiento positivo superficial, ese que inundó la autoayuda en décadas pasadas. De la ingenuidad que decíamos al principio. Claro. El libro es tajante. Conectarse a la intención no va de ponerse frente a un espejo a repetir afirmaciones vacías sobre lo mucho que uno va a triunfar. No es magia barata. Para nada. Se trata de igualar la frecuencia vibratoria propia con la de estas 7 caras. Pues a ver, ¿podrías desgranar un poco más esa idea de igualar frecuencias? Porque a mí me parece el núcleo práctico del libro. Por supuesto. ¿Cómo se ve eso en la vida real si hablamos, por ejemplo, de la abundancia ilimitada? Tomemos la abundancia como ejemplo, que además es muy pertinente con la ansiedad económica actual. Según Dyer, la fuente creadora lo da todo incesantemente, es por naturaleza abundante. ¿Vale? Si alguien se acerca a la vida operando desde el miedo, pensando constantemente que necesita más dinero, que no hay suficiente o que se va a arruinar, esa persona está operando desde la escasez. Y claro, ahí hay un choque. Enorme. La fuente no conoce la escasez, por lo que se crea una incompatibilidad, una resistencia. Es como intentar sintonizar una emisora de música clásica con el receptor puesto en la frecuencia de rock pesado. Me gusta ese ejemplo visual. Para conectar con la abundancia, uno debe cultivar internamente una sensación de gratitud y suficiencia, vibrando en esa misma frecuencia antes incluso de ver los resultados materiales. Claro, es que el universo no responde a lo que queremos o necesitamos, responde a lo que somos en ese momento. Así de simple y así de complejo. Lo mismo ocurre con la cara de la expansión. El ego busca acumular, retener, construir muros para proteger lo suyo. Sin embargo, la naturaleza siempre se está expandiendo, siempre está creciendo y transformándose. Estar conectado a la intención significa abrazar el cambio en lugar de resistirse a él. Fluir con la vida. Y esto me lleva a la cara de la belleza, que tela con esta parte. En el libro tiene uno de los ejemplos más impactantes que he leído en mucho tiempo. Dyer comparte una conversación que tuvo en Viena con el psiquiatra Viktor Frankl. El autor de El hombre en busca de sentido. El mismo, que sobrevivió a los horrores inenarrables de los campos de concentración nazis. Un testimonio durísimo, sin duda. Frankl le explicó que una de las claves que le permitió mantener la cordura y sobrevivir fue su decisión inquebrantable de encontrar belleza en medio del horror absoluto. Increíble. Dyer relata cómo Frankl recordaba el momento en que le daban su ración de comida. Era literalmente un cuenco de agua sucia con una cabeza de pescado flotando. Madre mía. Y en lugar de sucumbir a la desesperación de esa imagen, Frankl decidía ver belleza en el simple hecho de que esa escasa nutrición le daría un día más de vida para ver a sus seres queridos, o veía belleza en un rayo de sol que se colaba por la barraca. Es la demostración extrema de que la conexión con estas 7 caras es fundamentalmente una postura interna del individuo. No es un mero reflejo pasivo del entorno. Según Dyer, esa capacidad de sintonizar con la belleza demuestra que estas frecuencias trascienden cualquier circunstancia física. Ahora bien, es cierto que es un ejemplo que toca los límites absolutos del sufrimiento humano. Totalmente. Es abrumador pensar en sostener ese nivel de conexión en circunstancias tan extremas. A mí me resulta casi inimaginable. Sí, a todos nos cuesta concebirlo. Pero me pregunto, para quienes nos escuchan y viven realidades mucho más cotidianas, con problemas laborales, estrés mundano, las frustraciones típicas, ¿cómo se aplica este concepto de igualar frecuencias en el día a día? Pues afortunadamente, Dyer también proporciona un ejemplo tremendamente terrenal con la historia de su propia hija, Sommer. Ah, la anécdota de Sommer, sí. Sirve como contrapunto perfecto para entender otra de las caras, la receptividad. Exacto. Cuéntala porque es muy reveladora.
Resulta que Sommer estaba trabajando en un restaurante donde el ambiente era tóxico y sentía que no la valoraban nada. Ella decidió dejar el empleo, pero su verdadero sueño era enseñar equitación a niños. Algo muy específico. Muy específico. Y el problema era que no tenía ni idea de por dónde empezar o cómo conseguir un trabajo así en su zona. Claro, ahí es donde suele entrar el pánico. La reacción típica dictada por el ego habría sido entrar en pánico, enviar currículums a la desesperada a trabajos que odiaba solo por el miedo a quedarse sin dinero. Lo que haríamos la mayoría. Pero Dyer le aconsejó que practicara lo que él llama el arte de permitir. Le pidió que se mantuviera receptiva, confiando en la provisión del universo sin forzar las cosas desde la desesperación. Soltar la correa, ¿no? Exactamente. Sommer simplemente se relajó, mantuvo la intención clara de lo que quería y salió a dar un paseo. Al día siguiente, caminando por la calle, vio un anuncio clavado en un poste de teléfonos. Fíjate qué casualidad. Llamó y resultó ser exactamente el puesto que quería, enseñando a montar a caballo a niños. Y además le pagaban el doble de lo que ganaba en el restaurante tóxico. Este caso ilustra perfectamente lo que en el texto se define como el perfil de un conector. Un conector es alguien que aplica ese arte de permitir y vive habitualmente sintonizado con estas altas frecuencias de receptividad, bondad y amor. Son personas que transmiten mucha paz. Sí, y hay que aclarar que, según la lógica del libro, no es que estas personas tengan más suerte genética que el resto. Ni que la vida se lo regale todo. Claro, simplemente han dejado de oponer resistencia a la intención. Son individuos que no sienten la necesidad de entrar en debates constantes para imponer su razón. No se ofenden fácilmente, porque no operan desde la fragilidad del ego y ven oportunidades de crecimiento donde otros solo ven obstáculos. Jamás sienten que viven en la escasez. Básicamente, fluyen con el tráfico en lugar de ir en dirección contraria pitando a todo el mundo. Es una buena forma de verlo, sí. Pero más allá de la paz mental individual, el libro sugiere que este estado tiene un impacto real en los demás, ¿verdad? No se queda solo en uno mismo. Exacto. Y aquí es donde Dyer introduce un concepto que amplía radicalmente el alcance de esta filosofía. Para explicar el impacto colectivo de los conectores, el autor se apoya en el trabajo de David Hawkins. Un psiquiatra, si no me equivoco. Sí, un psiquiatra e investigador de la conciencia. Hawkins utilizaba la kinesiología, una técnica que usaba pruebas de respuesta muscular, para supuestamente medir cómo reacciona el cuerpo a distintos estímulos y emociones. Ajá. A partir de ahí, desarrolló una escala matemática para clasificar los niveles de conciencia humana. Las emociones como la vergüenza, la culpa o la apatía vibran en los niveles más bajos y debilitadores, Que nos drenan la energía. mientras que el amor, la alegría y la iluminación están en la cima de la escala. Es decir, crea una especie de termómetro emocional y energético. Precisamente. Y la conclusión más llamativa de las teorías de Hawkins, que Dyer utiliza como pilar absoluto en su argumentación, es que el poder de las altas frecuencias es exponencialmente mayor que el de las bajas. Vale. ¿Y eso en qué se traduce? Según este marco teórico, un solo individuo que vive consistentemente conectado al optimismo puro, la bondad y el amor genuino, no solo mejora su propia vida, actúa como un contrapeso energético real para 90.000 personas que viven atrapadas en los niveles más bajos de desesperación y negatividad. Freno un momento. 90.000 personas. 90.000, sí. Es una proporción que cuesta asimilar. Quiero decir, aunque uno lo tome como una medida simbólica, en lugar de una ciencia exacta, la implicación es monumental. Te cambia la perspectiva por completo. Saber que tu propia disposición energética no es un asunto privado, sino algo que supuestamente equilibra la balanza de todo tu entorno, le da un peso tremendo a cómo decidimos levantarnos cada mañana. Le otorga una dimensión de responsabilidad colectiva al trabajo interior, sin duda. Y esto me lleva a una de las reflexiones más hermosas del análisis de hoy. Y otra idea que Dyer rescata de Carlos Castaneda. El concepto de vivir en el lado activo del infinito. ¡Qué maravilla de concepto! Es un cambio de perspectiva radical. Normalmente vivimos en lo que llamaríamos el lado inactivo, convencidos de que somos simplemente un cuerpo físico, una entidad temporal destinada a nacer, envejecer, acumular cosas y finalmente desaparecer. Y eso genera un terror de fondo constante en la sociedad. Constante. Pero cruzar al lado activo del infinito implica interiorizar nuestra verdadera naturaleza.
Es darse cuenta de que no somos un cuerpo con un espíritu, sino seres infinitos y eternos viviendo una experiencia temporal en esta forma física. Es el golpe definitivo al ego. Cuando asumes ese linaje espiritual del que habla el autor, la necesidad compulsiva de demostrar tu valía, de acumular por miedo al mañana, simplemente se evapora. Deja de tener sentido. Entiendes que eres una expresión de ese inmenso campo de intención divina. Y al actuar desde esa certeza inquebrantable, te conviertes de forma natural en un conducto para las 7 caras: la creatividad, la bondad, la belleza. Todo fluye. Es lo que en el texto se denomina alcanzar el saber silencioso. El saber silencioso. Qué gran término. Lo es porque no describe un conocimiento intelectual que puedas explicar en una pizarra o debatir en un foro de Internet. No es teoría. Es una certeza visceral, una paz absoluta que guía tus decisiones y tus actos sin necesidad de palabras ni justificaciones externas. Sabes lo que tienes que hacer y confías en el proceso. Pues me parece un lugar inmejorable para empezar a sintetizar las pepitas de oro que nos deja la exploración de esta obra. Me parece perfecto. Y hoy hemos desgranado una perspectiva que desafía todo lo que creíamos sobre el logro y el esfuerzo. Hemos visto que, según Dyer, la intención no es apretar los puños contra el mundo, sino un campo vibratorio universal al que estamos invitados a conectarnos. Y que el ego es la única barrera. Exacto. Que el ego, con sus delirios de separación y estatus, es el verdadero ruido en la línea, y que la clave para restablecer nuestra conexión es emular esa inteligencia creadora, practicando diariamente sus 7 caras. Creatividad, bondad, amor, belleza, expansión, abundancia y receptividad. Para finalmente habitar ese lado activo del infinito. Ha sido un viaje fascinante. Y como broche a todo este análisis, me gustaría dejar sobre la mesa una idea profunda que surge de estas lecturas, pensando directamente en el día a día de nuestra audiencia. Adelante, te escuchamos. Si tomamos como válida la premisa expuesta a través de las teorías de Hawkins, la idea de que vibrar en las frecuencias más altas de la intención contrarresta la carga de la negatividad de miles de personas, entonces reconectar con nuestro propósito deja de ser un mero capricho de superación personal. Ya no es solo para uno mismo. Ya no es una simple técnica para conseguir el trabajo que quieres o sentirte un poco menos estresado. Si la paz interior, la bondad y la receptividad de una sola persona tienen el peso suficiente para equilibrar el caos y la apatía de 90.000 desconocidos, Ojo a esto. la pregunta que surge es inevitable. ¿No convierte eso nuestra propia búsqueda de la tranquilidad mental y nuestro equilibrio espiritual en la mayor responsabilidad ética y social que tenemos hacia el resto del mundo? Ya, es una pregunta para darle vueltas frente a un café. Pensar que tu propia paz interior es tu mayor contribución a la sociedad rompe todos los esquemas de lo que entendemos por ser productivo. Totalmente. Ojalá este análisis haya sido tan revelador para todas las mentes curiosas que nos acompañan hoy como lo ha sido para nosotros prepararlo. Les invitamos a observar, sin juzgarse, qué tipo de energía están aportando hoy a su entorno y si quizás es un buen momento para soltar el esfuerzo extenuante e imaginar que se agarran a esa correa del trolebús. Muchísimas gracias por acompañarnos en este viaje, un abrazo muy cálido y hasta la próxima exploración.